Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera charla de Liquid Talks. Vamos a conectarnos con Ronald Ancajima, experto peruano. Espero que Roland se conecte ahora. Para los que ya sabéis de qué va esto de Liquid Talks, son charlas de la Fundación We Are Water. Y tenemos ya a Ronald Ancajima. Ya conectado. Esperemos que Ronald se conecte. Hola, Santi. Muy buenos días, Ronald. Estáis Hola, aquí buenos días. 11:30 en Perú. Ronald está en Ayacucho. Nosotros estamos aquí en Barcelona. Aquí son las 6:30 de la tarde. Muy buenas tardes para nosotros. Buenos días para ti, Ronald. Buenas tardes a todos los amigos de España, Barcelona, de esta parte del mundo y buenos días para acá en la zona de Perú. Justamente como dices, estoy en una ciudad a 1 hora de Lima, a 10 horas en bus, la ciudad de Ayacucho. Ayacucho está a 10.000 kilómetros de Barcelona, al suroeste de Barcelona. Estáis a una altitud de, tengo entendido, unos más de 2.000 metros de altura, ¿no? En Ayacucho. Sí, estamos a 2.600 más o menos. Tengo algo que decirte. Ayacucho tiene el mejor clima del país. Imagina que nosotros tenemos una diversidad de climas, pero me quedo con el clima de Ayacucho. En esta época del año hace normalmente frío en Lima, pero acá no, acá tenemos un sol radiante todo el año. Hace Estáis, frío un poquito en estáis la noche. en plena época seca, estáis ahora, ¿no? Sí, 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 en estos momentos, en momentos de invierno para el país, obviamente los momentos de lluvia no se dan en los momentos de verano. Estamos hablando de diciembre, enero, febrero, hasta marzo, que son los momentos de lluvias. Y son los momentos de lluvias también en la sierra, ¿no? Y obviamente son los momentos de lluvia que causan tanto deterioro, tantas complicaciones para la población, para el territorio, ¿no? Ya, ya, ya. Pues qué suerte el clima que tengáis aquí. Nosotros estamos aquí pasando el verano mediterráneo. En Barcelona, en toda España hace bastante calor ahora en julio. Pero bueno, más o menos este julio está siendo bastante liviano en comparación con el que hizo el año pasado, ¿no? Como veo que ya se está conectando mucha gente, vamos a hacer las presentaciones un poquito. Bueno, los que ya conocéis Liquid Talks, esta es la tercera talk, la tercera charla que vamos a hacer sobre temas de agua. Liquid Talks es una iniciativa de la Fundación que tiene como objetivo fomentar y desarrollar diálogo, desarrollar transmisión de conocimiento, desarrollar reflexión, sobre todo en los momentos pues, y en las últimas épocas de incertidumbre que estamos teniendo y que esta incertidumbre va aumentando, como por ejemplo con la epidemia de la COVID-19. Parece que ya las cuestiones que antes parecían inamovibles, los conocimientos que sabíamos que eran o que pensábamos que eran inamovibles, entre el cambio climático, el cambio de toda nuestra sociedad que está surgiendo ahora y un ejemplo tenemos en esta epidemia, pues nos encontramos que estamos con una incertidumbre en conocimiento y nada mejor que para combatir la incertidumbre que el diálogo, que la charla y que la conversación. Y para conversar sobre temas de agua, nada mejor que contigo. Yo creo que realmente, primero por una razón creo evidente, ¿no? Eres un experto en agua, toda tu carrera has estado, eres ingeniero agrónomo, experto en agua, y porque estás luego en Perú, estás experienciado en Perú, que es uno de los países más fascinantes respecto a todo lo que es agua, gestión de agua, no solo desde un punto de vista hidráulico, sino desde un punto de vista climático, desde un punto de vista cultural. Y luego también porque realmente todo Perú un poco refleja toda la gran complejidad que tiene Sudamérica, el continente sudamericano, que es uno de los continentes con mayores reservas de agua, pero con mayores desigualdades en el desequilibrio hídrico, ¿no? Hoy vamos a hablar de esto contigo, que creo que es una de las personas más adecuadas. Es un privilegio poderte tener aquí, ¿no? Y yo recordarte simplemente que, bueno, nosotros ya estuvimos en contacto contigo, recordar a todos los que están en Liquid Talks, que conocimos a Ronald precisamente en sus dotes de conferenciante, en una iniciativa de la Fundación, que era el ciclo de conferencias Agua, Sociedad y Territorio, que realizamos en el Roca Barcelona Gallery.
hace 2 años, con motivo del Día Mundial del Agua de hace 2 años, ¿no? En esta charla, Ronald nos explicó, y muy bien, yo creo que nos explicó, nos fascinó, la complejidad del mundo de la gestión del agua en Perú. Y luego otro aspecto también fascinante que tiene el privilegio la nación peruana es el gran bagaje cultural que existe actualmente, el gran bagaje cultural que hay exactamente en Perú, por respecto a todo lo que es la cultura inca, ¿no? Esta civilización antigua que realmente es fascinante y de la que podemos aprender muchísimo. Ronald es experto y estudioso de la hidráulica inca, es experto en todo lo que es la hidráulica ancestral inca, que es un modelo que hablaremos hoy. Ahora es un modelo de sostenibilidad, el cual podemos acogernos y podemos tomar como referencia de cara a conseguir ese acercamiento a la naturaleza tan necesario, ¿no? Entonces, bueno, si te parece bien, bueno, yo voy a los que se acaban de, ya he visto que se ha conectado muchísima más gente, vamos a hacer un breve resumen. Esta es la tercera edición de Liquid Talks. Yo soy Santi Salat, responsable de contenidos de la Fundación We Are Water, y estoy con Ronald Ancajima en Perú, y vamos a hablar de agua, vamos a hablar de gestión del agua en Perú, vamos a hablar de cultura ancestral y sobre todo cultura, ¿no? Comentaste en el lema de tu charla, has puesto: la cultura debería ser la base de la gestión sostenible del agua. Este es un lema precioso y además sintoniza directamente con lo que son los objetivos de la Fundación. La Fundación de la Fundación We Are Water es sensibilización, es desarrollo de proyectos, pero tanto para la sensibilización sobre los problemas de agua y saneamiento como para el desarrollo de proyectos es imprescindible la creación de la cultura del agua. Cuanto más cultura del agua se cree en la sociedad, cuanto más cultura del agua se cree en todo el mundo a nivel internacional, más podremos sensibilizar y más podremos encontrar un diálogo y un lenguaje común para poder desarrollar también todos los proyectos de ayuda. Si te parece, un poco, ¿cómo ves el tema cultural? De entrada, la primera pregunta sería: ¿cómo ves la cultura del agua en Perú y en el mundo? Bien, Santi, ante todo, gracias por esta gentil invitación. De nuevo con We Are Water en esta conversación, solamente para aclarar un pequeñito aspecto que has dicho respecto y por respeto a mis colegas, yo soy ingeniero agrícola. El ingeniero agrícola es como un ingeniero civil del medio rural. Entonces, y por esa característica de ingeniero agrícola, creo que estamos en el compromiso de saber interpretar ese legado ancestral que le llamamos la hidráulica inca. Y cuando tú me preguntas sobre ese tema de la cultura del agua, yo te voy a, aprovechando este espacio, vamos a hacer un poquito de docencia. Nosotros sabemos que el año 82, con la Cumbre de la Tierra, empezamos recién a hablar del tema del desarrollo sostenible. Y se establecieron tres pilares que nos formaba un triángulo del desarrollo, que era básicamente el equilibrio entre lo social, entre lo económico, entre lo ambiental, ¿no? Entonces, años después, introducimos un nuevo concepto, que era la gestión integrada de recursos hídricos. Y a ese triángulo del desarrollo sostenible le incluimos tres aspectos dentro de ese triángulo, cuando hablamos de la gestión integrada de recursos hídricos: los aspectos normativos, los aspectos institucionales y los instrumentos de gestión, ¿no? Y fuimos complicando el triangulito y pensábamos que justamente cubríamos este bagaje de conocimiento para definir qué deberíamos hacer con respecto al agua y establecer la gestión integrada de recursos hídricos como una filosofía de análisis, de intervención en las cuencas, ¿no? Pero ya el conocimiento a lo largo de todos estos años nos ha permitido a nosotros como equipo técnico de GESAGUA adicionarle un elemento fundamental a este triángulo del desarrollo. Y pensamos que como toda estructura es un triángulo, sería, si le ponemos una fuerza, se va a caer. Entonces, para que de verdad sea sostenible, tenemos que empotrarlo en una base que le llamamos la cultura. Y la cultura me refiero a la cultura de los pueblos, a los valores, a los principios, ¿no? Que tenemos que rescatar. Nosotros vamos, como buenos ingenieros, pensamos que tenemos la solución a los problemas,
Pero no, la gente, la población también tiene sus propios saberes, sus propios conocimientos y sus propios principios. Entonces, lo que nosotros tenemos que es un poco recuperar esos principios, ese acercamiento con la naturaleza, que la hemos perdido. Entonces, cuando hablamos de cultura, no solamente hablamos en el tema restringido al tema del agua, sino a la cultura viva, a la cultura que está en nuestros pueblos, ¿no? Y en algunas de las charlas mencionaban, por ejemplo, que ahora, lejos de evolucionar, hemos involucionado. O sea, hemos retrocedido al momento de las cavernas, cuando éramos los grandes colectores, ¿no? Y ahora vamos a los supermercados y colectamos, pues, colectamos todo lo que requerimos para comer, ¿no? Verduras, menestras, leche, huevos, todo, todo, ¿no? Y si cierran los mercados, vamos a morir de inanición. Y en el colmo de la involución, ahora agarramos el celular y llamamos a que nos traigan comida preparada, ¿no? O sea, estos son mensajes fuertes que tenemos que dar, que recuperar, ese volver a mirar a la naturaleza. Y ese es justamente la cultura, ¿no? La cultura de volver a revalorar los principios. Pensar, Santi, amigos, pensar que el bien común debe ser parte de nuestra forma de vida. Pensar que lo que nosotros hacemos no puede, que mi bienestar no puede ser perjuicio del resto. Yo creo que si ese concepto tan pequeñito, pero tan potente, lo pusiéramos en práctica, no viviéramos lo que vivimos ahora, ¿no? No contamináramos como contaminamos ahora, ¿no? Entonces, ese principio del bien común es un aspecto que tenemos que recuperarlo. Y esa es un poco la forma de vida. Ronald, ¿tú crees que con esta pandemia que estamos viviendo, esta tragedia que estamos viviendo, este espíritu de lo colectivo, de que mi bienestar es el bienestar de los demás, y si yo estoy sano, también estarán sanos los demás, ¿crees que está evolucionando o crees que en realidad será cuestión de que cuando se olvidará, como otras muchas cosas se están olvidando? Mira, yo pienso de que sí, nos está cambiando, ¿ya? Pero desgraciadamente, si no logramos en el aspecto político incorporar de cambios sustanciales, ¿no? Para el desarrollo económico, en fin, los vamos a olvidar, porque sí, definitivamente, hay muchas personas que vivimos con ese pensamiento y obviamente se está complementando y pensábamos que ese mirar a la naturaleza, ese bienestar común, que por qué me pongo una mascarilla para no afectar a mi vecino, es un aspecto cultural muy fuerte, ¿no? Obviamente, civilizaciones u otras sociedades como la japonesa, esto ya es un estándar. Por ejemplo, una persona que está con una gripe simplemente se pone una mascarilla para evitar contagiar al resto. Es un tema de cultura, ¿no? Pero yo creo que somos muy inestables, ¿no? O sea, y los vamos a olvidar, los vamos a olvidar. Entonces sería bueno aprovechar esta coyuntura que estamos tan sensibilizados, porque es la verdad, nos ha golpeado. Mira, en mi país son más de 110 días, 120 días de estar encerrados, ¿no? Sí, seguís en Entonces, confinamiento definitivamente. ahora. En Ayacucho estáis en confinamiento. Ahorita sí, porque estuve hace 10 días en Lima y obviamente tengo que venir acá a Ayacucho y por respeto también a mis colegas, Claro. a las personas con las cuales trabajan conmigo, estoy en confinamiento. Ya el próximo lunes voy a integrarme, pero vengo a Ayacucho y veo pues como la gente está haciendo sus labores cotidianas de la manera más normal, como si hubiésemos vencido a la enfermedad. Y la enfermedad no la hemos vencido. Hemos Exacto. salido de una cuarentena, pero todavía no encontramos la cura de esta enfermedad y por lo tanto tenemos que tener mucho más cuidado, ¿no? Mucho más cuidado de no Desde luego, enfermar. desde luego. Desde luego, aquí también en España están habiendo rebrotes. Aquí en Barcelona, pues aquí al lado en Hospitalet, una ciudad que colindante con Barcelona, hay rebrotes en la zona agrícola de Lérida. Hay bastantes rebrotes, claro, y es muy incierto y esperemos pues que venga la cura y esperemos también que esto no vaya más, ¿no? Reflexionando sobre el tema de la cultura del agua, ¿tú crees que se puede hacer un paralelismo entre el sentimiento colectivo con el sentimiento colectivo respecto al agua? El agua como un bien natural, es un capital natural que tenemos en el agua, ¿no? Y creo que en Perú, y hablando un poco más centrando el tema en Perú, podríamos hablar que Perú es un país fascinante respecto a temas de agua.
tenéis una zona que es la zona amazónica, donde están prácticamente la mayor parte de reservas del país. Luego tenéis la cordillera andina, donde todavía quedan los remanentes de los glaciares tropicales, amenazados por el cambio climático. Luego tenéis la franja costera, donde, como tú dijiste muy bien en tu conferencia en Barcelona, se concentra la mayor parte de la población, 2/3 de la población, pero donde hay menos recursos hídricos. Es decir, tenemos los recursos en la parte amazónica, que es la parte mayor de Perú, donde vive menos gente, y tenemos la zona donde hay la producción económica, la base económica, que es la zona costera de Perú, donde vive más gente y hay menos recursos hídricos, ¿no? Y esto es realmente fascinante. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo se gestiona sobre todo la cultura del agua? Porque para un peruano, entendido por peruano de la costa, ¿es la misma cultura del agua que tiene el andino que tiene el amazónico? No, definitivamente. Mira, has descrito nuestro territorio de una forma perfecta. Y efectivamente, cuando nosotros decimos que hacemos una planificación y somos especialistas en la gestión de recursos hídricos, y de verdad, el profesional que se orienta por esa línea de carrera, hacer gestión en Perú es rico, es muy rico. Hacer gestión de recursos hídricos en Perú es muy rico por la cantidad de diversidad de clima, de topografía y las condiciones tan diversas que tienes, ¿no? Entonces, y definitivamente, el tema de cultura del agua, todavía es un aspecto que tiene que ser más comprendido. No, nosotros, las instituciones, lo llevan al tema de cultura del agua y lo resaltan solamente en dos fechas importantes del territorio, en el Día Mundial del Agua y el Día de la Naturaleza, ¿no? En el Día Mundial del Agua hacemos marcha, carrera de ciclismo, pero eso no es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es un cambio en las actitudes, un cambio en los comportamientos. Entonces, nuestra sociedad sí está consciente de todo ese conocimiento, porque lo llevamos en nuestro ser. Yo lo que veo importante que debemos resaltar aquí es trabajar los aspectos los aspectos políticos. O sea, nuestros políticos son los que menos comprenden esta situación. Y de verdad tenemos que tener una política clara en el mejor uso de los recursos hídricos, ¿no? Para que sea evidentemente cumplimiento de todo, ¿no? Nuestro gran problema en estas cuencas, tú me preguntas, ¿cómo gestionan? ¿No? Y te cuento un poquito en todo esto, ¿no? Nosotros teníamos una normatividad en los recursos hídricos que venían del año 68, más o menos, con una reforma agraria en un escenario de gobierno militar. Era una visión netamente agrarista, en donde el gran usuario era pues el sector agrario, como lo es hasta ahora. Pero ya después entendíamos que habían unos nuevos conceptos que tenían que ser incorporados y esa ley no se abastecía, ¿no? El concepto de cambio climático, el concepto mismo de cultura del agua, el concepto multisectorial, el concepto de participación vecinal. Entonces, nuevos conceptos que tenían que ser incorporados. Entonces, hemos estudiado la legislación europea, hemos estudiado las experiencias sudamericanas, tomando como buenos referentes México, Brasil, para un poco generar una legislación también propia. Y tenemos una ley de recursos hídricos muy rica, muy importante, ¿no? Entonces, esa ley de recursos hídricos contempla cambios muy fuertes en el tema de la gestión de los recursos hídricos. Cambios, por ejemplo, en tener una autoridad única, cambios en incorporar a los servicios no solamente agrícolas, sino a los otros usuarios del agua, cambios en la parte de cómo van a participar la población, y se forman consejos de recursos hídricos de cuenca, un poco como lo que tiene España, por ejemplo, ¿no? Sí. España también tiene grandes, como especie de consejos, ¿no? Entonces, esas experiencias, y al igual Francia, ¿no? Esas experiencias nos han servido a nosotros para establecer primero ese camino de ir conformando consejos de recursos hídricos de cuenca para que ordenar un poco toda esta
esta gestión tan complicada, pero tan hermosa a la vez, porque definitivamente una cuenca, por ejemplo, yo he trabajado en la cuenca de Chancay-Guaral en la costa de mi país. Las condiciones de planificación son muy diferentes a las condiciones de planificación que estamos desarrollando ahora en la cuenca del río Pampas. Acá en la cuenca del Pacífico, la participación de los usuarios era un usuario con más conocimiento, con mayor participación. Los usuarios acá en la cuenca del río Pampas son usuarios que tenemos que trabajar mucho más el tema de comunicación. Entonces, le genera un aspecto muy importante a toda esta planificación que tenemos que hacer. Obviamente, la gran diferencia es el tema cultural. En la cuenca de Chancay-Guaral, por decirte, las evidencias culturales ancestrales eran muy poquitas, pero cuando venimos acá nos encontramos definitivamente, Santi, con una riqueza cultural muy rica, muy importante, muy hermosa, que de veras quisiera volverle a explicarles y a lo mejor en una oportunidad mostrarles con las gráficas, con las láminas, a qué me refiero con esa riqueza cultural viva, latente hasta ahora. Entonces, eso no lo encontrábamos en la zona, en la cuenca del Pacífico. Pero, por ejemplo, acá tenemos en un solo lugar de la cuenca, en la región la cuenca que nosotros administramos para los amigos de Barcelona, es una cuenca de la zona central del país. Y es una cuenca muy grande, abarca 3 regiones o 3 departamentos. El departamento de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Son 400 kilómetros de recorrido de río que tenemos que planificar. Y en una zona específica de Ayacucho tenemos un vasto, inmenso, grande sistema de andenes. Tenemos cerca de 15.000 hectáreas de andenes en un solo sector, que en la zona región de Ayacucho. Y tenemos algo más de 10.000 hectáreas en otro sector de la región Apurímac. Mira, Santi, eso es espectacular. 25.000 hectáreas de andenes que nuestros antepasados lo pusieron allí, ¿no? Y se mantienen Entonces, todavía, la misma estructura del terreno se mantiene igual. Sí, se mantiene, mucho se mantiene. Son obras eternas, definitivamente. Pero pareciera que como que apagaron la luz y se fueron todos y ahí quedó. Ahora lo único que se hace es, no se está haciendo un uso adecuado, un uso como el que pensamos nosotros que nuestros ancestros sí lo hicieron, ¿no? Porque hablar de un sistema de andenes no es hablar solamente del murito que conforme el andén. Hablar de un sistema de andenes es hablar de un sistema integrado de manejo de agua, que tiene que ver la captación, la conducción, la distribución y obviamente el manejo en el propio andén. Son sistemas integrados muy fuertes, muy fuertes. Entonces, obviamente estamos usando parte del sistema, ¿no? Pero no lo estamos usando con esa visión general que se tuvo, ¿no? Cuando digo la captación, están las cochas o reservorios que están en la parte alta. Sale un canal de conducción, luego hay canales de distribución y luego hay ya la aplicación misma en el andén mismo, ¿no? O sea, son sistemas integrados muy valiosos y obviamente tenemos que ponerlos en valor, pues, ¿no? Que no se han deteriorado, porque el problema que hemos tenido en muchas zonas agrícolas españolas es que este sistema, diríamos ancestral, no quizá tan ancestral como en Perú, pero sí antiguo, tradicional, de cultivo, respetando los bienes de la tierra y respetando la conducción, pensando en la conducción de la tierra, se ha abandonado por el cultivo masivo de terraplén, que es algo que también ha generado muchos problemas, por ejemplo, en el Mar Menor, en muchas, no sé si te ha llegado pues el problema que tuvimos aquí de una riada en el Mar Menor, que es de deterioración totalmente, quedó totalmente deteriorado el mar por toda una avenida que hubo también debido a que el terreno había perdido su capacidad de retener el agua y arrastró todos los fertilizantes y toda la contaminación que había habido por salitre
en la zona, ¿no? Y creó un auténtico problema al Mar Menor con gran mortandad de peces, ¿no? Es decir, este retorno a lo tradicional, a lo ancestral, ¿no? Que se ha abandonado un poco porque decías tú antes, ¿no? Por esta producción masiva, ¿no? Esta producción, correr hacia adelante intentando producir sin pensar cómo producimos, ¿no? Ahí te quiero, gracias Santi por esa excelente reflexión que haces. Mira, y esta pandemia nos ha enseñado algo que creo que tenemos que resaltarlo. Nuestra desarrollo agrícola es importante en el aspecto de las exportaciones y la presencia de productos peruanos en el mercado mundial, como la palta, los espárragos, la uva, en fin, una serie de productos agroindustriales que es la base de nuestro crecimiento, ¿cómo se llama?, agrícola. Pero la pandemia nos ha enseñado que nosotros subsistimos gracias a la producción de la pequeña agricultura. Claro. Nosotros todos los días en nuestra mesa no comemos espárrago, no comemos paltas, no comemos uvas, sino que todos los días nosotros comemos las hortalizas, las beterragas, las verduras, los cereales. Entonces, y eso la produce la pequeña agricultura. E incluso, Santi, hasta la agricultura familiar. Por eso focalizarnos solamente en esa gran producción, ¿no?, de miles de hectáreas de espárrago, de paltas, de mango. Entonces, no está mal, está bien. Pero también pensemos que nuestra subsistencia actual es gracias a esa pequeña agricultura. Entonces, ahí también tenemos algo que resaltar. Es decir, que tenemos que establecer políticas claras de apoyo a esa pequeña y mediana agricultura. Y no solamente la parte de agricultura, sino la pesca artesanal, ¿no? El pequeño ganadero, porque justamente los peces de ese pescador artesanal son los que llegan a nuestra mesa. La leche de ese pequeño agricultor, de los animalitos que crían, son los que llegan a nuestra mesa. Entonces, esto es algo también, es un mensaje importante que esperamos, ¿sí?, que nuestros políticos, dirigentes, líderes, los consideren, porque el desarrollo tal como creemos que debe ser, es justamente también pensar, tener como lineamiento claro de apoyo a esa pequeña y mediana agricultura. Y ahí juega un rol importante, Santi, este tema de los sistemas de andenes. Nosotros en el país, según algún estudioso de estos sistemas de andenes, tenemos cerca de 1 millón de hectáreas de andenes. Imagínate, 1 millón. Sí, sí. Tenemos también como país más o menos 7 millones, más de 7 millones de hectáreas que pueden entrar a la producción. Pero de esas 7 millones solamente usamos 2 millones y medio. Mira, 2 millones y medio, con 2 millones y medio comemos, exportamos, en fin, desarrollamos nuestra actividad. Pero cerca de 5 millones dejamos de usar, porque le falta el agua, le falta la infraestructura. 5 millones más ese millón de hectáreas de andenes, imagínate lo que podríamos hacer. Perú, Santi, puede ser esa potencia alimentaria y esa dispensa del mundo en alimentos, con toda seguridad. Y no tengo temor en decirlo y compartirlo con ustedes definitivamente, ¿no? ¿Y cómo crees que la gobernanza está respondiendo a este reto? Es un auténtico reto, ¿no? Es un auténtico reto además de desarrollo y de bienestar para el Perú y de gestión del agua. ¿Cómo crees que la gobernanza está respondiendo a ello? ¿Las leyes que se están incorporando o que se están desarrollando son adecuadas? Mira, sí, definitivamente. Yo soy un principal defensor de esta ley que tenemos, ¿no? Son las adecuadas, definitivamente. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es construir lo que tú ya exactamente llamas como esa gobernanza, ¿no? Entonces, en el proyecto que nosotros estamos haciendo 2 cosas. Primero, estamos construyendo la gestión integrada de los recursos hídricos. Lo que te mencionaba hace un momento, el triángulo del desarrollo, con los 3 elementos, más la parte cultural que también tenemos que considerarla. Y estamos construyendo un tema de gobernanza. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, hablamos pues justamente
la Autoridad Nacional del Agua, con su Consejo de Recursos Hídricos y con las instituciones que acompañan a este Consejo de Recursos Hídricos para planificar. Entonces, nosotros, mira, Santi, en nuestro país desde hace 17 o 18 años no tenemos, como antes teníamos, una institución que dirigía el tema de la planificación en el país, un Instituto Nacional de Planificación. No sé, lo desintegraron. Entonces, proyectos de planificación son muy pocos. Entonces, este que estamos liderando en la región Ayacucho es uno de ellos. Lo estamos haciendo en 4 sitios. Entonces, cuando estamos construyendo esa gobernanza, justamente le estamos dando cumplimiento a la ley de recursos hídricos. Y aquí quiero aprovechar esta conversación, Santi, para decir, hay mensajes de algunas personas con ciertos intereses políticos de por medio, de decir que el agua se va a privatizar, que vienen personas o empresas de otras partes del mundo a hacerse dueños del agua. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, porque para que eso suceda, tendríamos que hacer un cambio en nuestra propia constitución, un cambio en las leyes. Entonces, nuestra ley es bien clara. Nuestra ley especifica de que no hay una propiedad privada sobre el agua, que el agua es un patrimonio de la nación. Y por lo tanto, su interés está más allá de beneficiar a un solo sector, en fin, ¿no? Entonces, es esa gobernanza que tú haces muy bien en resaltarlo. Estamos en un proceso de construcción. Y con esta Autoridad Nacional del Agua, lo estamos haciendo y estamos trabajando ello. Hay algo que quisiera ahí con respecto a nuestra autoridad. Está como ente debajo de un gran ministerio, que es el Ministerio de Agricultura, ¿no? A lo mejor debería estar en un nivel superior, ¿no? De manera tal que pueda hacer un trabajo más permanente, con una mayor proyección, ¿no? Una mayor proyección a no solamente pues a hacer proyectos por 3 a 5 años, sino pensar en 15 o 20 años, pensar en una visión de desarrollo que vaya mucho más allá de un quinquenio de gobierno, que como es en nuestro caso, ¿no? Sino que vaya pues una visión de desarrollo a 20, 30 años, ¿no? Yo creo que eso sería importante. Que has tocado un tema que aquí, desde luego, bueno, yo creo que en España y en todo el mundo, solo en España, sino en todo el mundo, que es el tema de esta constante polémica entre lo público y lo privado, entre la gestión de los recursos hídricos privadas, mixtas. En Perú yo creo que habéis tenido unas experiencias en los dos sentidos hasta ahora, unas con éxito, otras con menos éxito. En Sudamérica es un continuo también, es una baraja de opciones que han habido en Chile de privatización, luego han habido otras en Argentina y en Bolivia, también que han fracasado, otras que han tenido éxito. ¿Cómo crees que se puede aunar? Aquí hay mucho la teoría ahora en España de que lo importante es encontrar acuerdos que lleven a la colaboración público-privada. Esto también es difícil de conseguir porque también un poco supongo en función de los vientos políticos que hay en el gobierno, pues la cosa va para un lado, va para otro. Hemos llegado aquí a momentos un poco bastante esquizofrénicos en el que tienes municipios que son de una tendencia que quieren una determinada opción y municipios que son de otra tendencia y quieren otra. Esto en Perú, ¿crees que estáis siguiendo una línea conjunta a todo el país, de la cual podemos aprender luego un poco las consecuencias? Mira, en Perú se empezó con unos aspectos de utilizar estos mecanismos de inversión a través de estas asociaciones público-privadas, ¿no? Y se empezó a avanzar con algunos proyectos importantes, con aporte privado, pero recordemos también que en nuestro país y a nivel de Sudamérica hubo un gran colapso empresarial con un efecto de esta empresa que corrompió a todo un continente. Me refiero a Odebrecht, ¿no? Y eso obviamente que generó una paralización en todo este camino que se estaba empezando, ¿no? Que no es malo, o sea, Santi, los sistemas no son malos, los sistemas no se han pensado para hacer mal, los sistemas se han pensado para el bienestar, ¿no? Pero desgraciadamente, hay comportamientos y hay actitudes que desvían esa buena dirección hacia otros caminos, ¿no?
aquí para mí es emblemático este proyecto de la transoceánica. La transoceánica es un proyecto que en su momento costó, fue pensado para 800 o algo de 1.100 millones de dólares. Pero por estas cuestiones de que te estoy hablando, subió a 7.000 millones de dólares. O sea, ¿Podrías ¿te explicar un imaginas? poco lo que es este proyecto transoceánica para los que no sabemos lo que es? Me suena, pero no exactamente, ahora sé exactamente a qué te refieres. Ya, la transoceánica es algo bien sencillo. Es conectar la cuenca, la zona del Pacífico, el mar del Pacífico, con el mar del Atlántico, con el mar del Atlántico. ¿Y cómo lo podemos interconectar? A través de una gran vía, ¿no? Pero obviamente el gran mercado que nosotros pensábamos es Brasil, ¿de acuerdo? Entonces, el proyecto es bueno, definitivamente. No podríamos estar en desacuerdo con tener un flujo comercial mucho más activo con el monstruo de Brasil. Es importante, ¿no? Pero vamos al detalle mismo. O sea, como un proyecto que tú piensas que puede costar 10, después puede costar 1.000. O sea, no hay lógica, no hay lógica. Entonces, pero desgraciadamente, justamente por esos temas que te estoy comentando, es que se desvirtúan los problemas, ¿no? Se desvirtúan los problemas. Y por ahí, obviamente, estas modelos de inversión un poco se fueron enfriando, se fueron enfriando. Bueno, ahora pues el tema de la pandemia definitivamente enfrió todo, pues, ¿no? Pero yo pienso que son iniciativas importantes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto de revaloración, de puesta en funcionamiento de este vasto sistema de andenes en Ayacucho, qué bueno sería que la empresa privada pueda, obviamente, invertir en que esto se haga realidad, ¿no? No estaría mal, Santi, Claro. estaría muy bien, pero obviamente hay que establecer las reglas de juego, hay que establecer los objetivos, hay La que establecer gobernanza adecuada, claramente que decimos aquí. La la gobernanza adecuada. gobernanza, la Sí, sí. gobernanza adecuada. Difícil, difícil. Eh, Es la piedra filosofal de la gestión del agua. Es el exacto. gran problema que tenemos. Y yo creo que, volviendo a la idea inicial, ¿no? Yo creo que para establecer una gobernanza justa es importante la base que decías de la pirámide, de la cultura del agua, porque una sociedad civil, una ciudadanía concienciada y que comparte una cultura del agua, automáticamente, solamente con esto, ya hace presión al poder sin hacer nada, sin hacer pancartas ni marcas. Simplemente el hecho de que cuanto más cultura del agua hay, luego se ve en muchos aspectos en la vida esto, aspectos culturales diversos, ¿no? Cuando la sociedad civil está concienciada, hace masa crítica y luego automáticamente esto sube hacia arriba, la pirámide se adapta a esa masa crítica. Por eso es importantísimo lo que has explicado de la creación de la cultura del agua, ¿no? Es realmente la base de todo, ¿no? Sí, definitivamente. Y cuando hablamos de cultura, te lo vuelvo para volver a repetir y poderte captar, dejar bien en clara el mensaje. Esa cultura es esa recuperación de esos principios, de esos valores, de esa filosofía de trabajo que es pensar en el bien común. Y lo que tú dices, una sociedad claramente informada, claramente con objetivos claros, obviamente va a exigir a su gobernante de turno que eso se haga. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo toda una planificación en estas regiones. Estamos involucrando a todos los actores que tienen que ver con la gestión de los recursos hídricos. Y obviamente tenemos que informarles para que este plan sea pues la línea del eje de acción de los futuros gobernantes. Y la población con conocimiento le exija a su gobernante de turno, oye, no hagas una pista, no hagas una vereda, que son importantes, sino haz este proyecto que nos va a asegurar el agua y después podríamos invertir en esto, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Que la gente se empodere, se apropie, diga, este es mi proyecto, esta es mi visión, este es mi camino, este es mi objetivo, ¿no? Claramente definido. Esto nos lleva a un tema ya, cambiando un poco de tema, pero cogiendo el mismo hilo que estamos hablando ahora de la cultura del agua, hablemos del cambio climático, ¿no? Perú, como bueno, en realidad todo el planeta está amenazado y está sufriendo ya una crisis climática. En el caso de Perú, precisamente por esta diversidad geográfica, todavía es más sensible el país a lo que pueda ocurrir, ¿no? Tenemos la selva amazónica
al este tenemos la gran cordillera andina con esas reservas de hielo, que todavía las pocas reservas tropicales que hay en el planeta, que están en Perú, y luego tenemos la zona seca, que es muy sometida a los vaivenes también climáticos. ¿Cómo crees que esa cultura en Perú se está asimilando al cambio climático? ¿La población es consciente? ¿El gobierno es consciente? ¿Cómo veis la amenaza? Mira, con el tema del cambio climático, todavía no somos muy conscientes de que esto es un problema global que nos va a afectar, ¿no? O sea, no lo tenemos todavía como un aspecto cultural de la sociedad en su conjunto. La parte académica sí, la parte académica vamos tomando ya con mayor conciencia de que definitivamente tenemos que fomentar o apoyar procesos de adecuación. En nuestro caso, no podemos mitigar, sino en nuestro caso tenemos que adecuarnos, Claro. ¿no? Adecuarnos a estos procesos globales, porque van a llegar sí o sí. Y cuando tú me preguntas cómo se está afectando, sí, definitivamente, nosotros tenemos aquí hay que hacer también otro poquito de docencia. Tenemos dos conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de cambio climático. La diversidad climática y el cambio climático. La diversidad climática es una condición natural de nuestro país o de los países, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido fenómeno del niño. Y el Siempre. fenómeno del niño, siempre, desde que se creó la Tierra, ¿no? Desde que se creó la Tierra, desde que se creó el océano Pacífico. Claro, claro, y hemos tenido fenómeno del niño. Entonces, esa es parte de nuestra condición, de nuestra diversidad, nuestra condición climática, ¿no? Entonces, esos fenómenos del niño lo sabíamos cuando y hacíamos modelamientos para ver su nivel de intensidad. Entonces, hemos tenido fenómeno del niño el año 82, perdón, el año 79, el año 82, si mal no recuerdo, los fenómenos del niño mucho más grandes. Y sabíamos que se iban a dar de esa manera. Pero sino que ahora con el cambio climático, esa proyección, ese estudio se han alterado definitivamente. Y ahora tenemos procesos de niños, los momentos de sequía, los momentos de lluvia, mucho más fuertes, ¿no? Entonces, eso definitivamente sí es producto de una alteración global del clima, ¿no? Sino que esa alteración global del clima, sus efectos no son, pues, mira, Santi, de aquí a 5 años vamos a tener una lluvia mucho más fuerte. No, 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 no. Aquí el tema del cambio climático son procesos globales muy largos, ¿no? Sino que si antes hablábamos de 600 años, ahora probablemente ya no sean 600, sean 100, 200 años, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que tenemos que considerar. Y nosotros definitivamente sí estamos siendo afectados por este cambio porque, mira, en estos momentos estamos acá en Ayacucho. Junio, julio y agosto son los momentos de helada, pero está haciendo un sol radiante. Entonces, algo está pasando en el clima. Entonces, ya no podemos hacer esa proyección que normalmente antes hacíamos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, ok, prácticamente vivir con esa variabilidad climática sin hacerle una mayor interpretación como antes podríamos haberla hecho, ¿no? Entonces, pero sí está afectando los momentos de lluvia, está afectando los momentos de heladas, está afectando los momentos de siembra, está afectando los momentos de cosecha, ¿no? Y obviamente el proyecto que estamos liderando de planificación, de hacer un plan de gestión, tiene que ver justamente con esos procesos de adecuación a un proceso de cambio climático, ¿no? Y es una variable muy importante para nosotros. Respecto al tema del cambio climático y respecto un poco enlazando, también viene muy ahora tu especialización en lo que es la hidráulica inca, la cultura ancestral inca, ¿no? Esa cultura de retorno a la naturaleza, esa cultura no de retorno, de estar con la naturaleza, de estar con la naturaleza, no utilizando la naturaleza, sino estando en armonía con ella, y que se ha reflejado en el caso del Perú, que tenéis un país con una cultura y una civilización ancestral realmente fascinante, que es la cultura inca, una cultura que desapareció hace ya aproximadamente 5 siglos, pero que todavía toda su estructura hidráulica, todas las obras hidráulicas, toda esa obra de ingeniería persiste,
todavía funciona y todavía os puede servir para tomar modelos de aproximación a lo que es el tratamiento justo del recurso hídrico, ¿no? A la sostenibilidad, ¿no? Puede ser usado como modelo de sostenibilidad respecto a ese trato amable con la naturaleza, ¿no? Explícanos un poco la hidráulica Inca, que es otra gran área de tu especialización, de tus proyectos de investigación. Oye, gracias, Santi, gracias por esa pregunta que me haces, ¿no? En realidad, mira, te mencionaba hace un momento como ingeniero agrícola, eh, creo que tenemos un poco la formación profesional para tratar de buscar alguna interpretación a este legado ancestral, ¿no? Y cuando hablamos de hidráulica inca, no me refiero, nosotros tenemos periodos de historia importantes, ¿no? Desde lo que llamamos cultura. Cuando llamamos cultura, cuando obviamente hay un conocimiento de las actividades, las labores económicas, entre comillas, que puede dar para subsistir. Entonces, hablamos de cultura desde Caral, estamos hablando 3.500 años antes de Cristo, hasta Machu Picchu, que más o menos se hizo en 1300, 1400, ¿no? O sea, son 5.000 años de convivencia con la naturaleza. Y cuando nosotros decimos hidráulica inca, nos referimos a todos esos 5.000 años como una marca, ¿no? Porque si no fuéramos una cultura pre-inca y una cultura inca, ¿no? O sea, antes de los incas y después de los incas, hasta que vinieron ustedes acá a esta parte del continente, ¿no? Entonces, cuando el trabajo que ellos han tenido es observar. Ellos han observado mucho la naturaleza, miraron mucho las estrellas, ¿no? Miraron mucho las estrellas y comprendieron los mensajes de las estrellas y los materializaron en las labores o en las obras que realizaron. Por eso nosotros, para entender este legado ancestral, partimos de tres hipótesis, ¿no? La primera hipótesis es justamente esa línea histórica de tiempo, ¿no? De entender desde que tenemos cultura desde Caral, 3.500 años antes de Cristo, hasta 1.400 años después de Cristo. O sea, ese es el primer gran conocimiento que tenemos que tener. El segundo gran conocimiento es la forma de transmisión de conocimiento que tuvieron. Entonces, se dice que ellos no conocieron la escritura. Y eso en realidad ahora lo ponemos en duda. ¿Sabes por qué, Santi? Porque en los restos arqueológicos que hemos encontrado, evidenciamos maquetas. Y una maqueta es una forma de transmisión de conocimiento, ¿no? Tenemos los quipus. Los quipus que ahora se están descifrando. Ahora hay un proyecto lingüístico de descifrar y encontrar el lenguaje ancestral quipu traducido a una verbalización nuestra que podamos entender. Fascinante los quipus. Claro, mira, tenemos los quipus, eso es lo que tú has dicho, obviamente, ¿no? Los quipus, para nuestro público que nos escucha, ¿no? Son unas líneas principal y colgando unas líneas de hilos. Y en cada línea de hilo, algunos nudos. En cada línea, unos nudos, ¿no? La interpretación que se les ha dado a los quipus es que era para un registro contable. Un registro contable. Entonces, pero ahora hay estudios el doctor Hurton de la Universidad de Harvard, está estudiando los quipus que hay en el mundo. Y están encontrando que tiene otro tipo de códigos, ¿no? Tiene otro tipo de códigos que probablemente hayan puesto en conocimiento lecturas, conocimientos, en fin. Y es más, nosotros como ingeniero, Santi, y le invito, ojalá que después de esta enfermedad podamos de nuevo retomar con otra visión nuestras visitas a otras partes del mundo, visitar, por ejemplo, no Machu Picchu, porque todos lo conocen, Choquequirao, ¿no? ¿Cómo se llama? Pachacamac. Y tantas ciudades y tantas obras que tienen una perfección en su construcción,
Y que todavía son Como ingen- vigentes algunas y están todavía funcionando. Totalmente. Mira, nosotros como ingenieros sabemos que para hacer una obra tú tienes que tener un concepto, tienes que tener una planificación, una programación. Si tú vas al Cusco, en el Cusco tienes un sinfín de ciudades, de lugares que han tenido casi periodos muy cercanos de construcción. Entonces yo me imagino, por ejemplo, en esos años de 1300, por decirte, ¿cómo habrá sido esa planificación para poder construir, por ejemplo, la ciudadela de Sacsayhuamán, de Tambomachay, de Ollantaytambo y todas las grandes lugares que podemos encontrar ahí? Eso tiene que definitivamente tener una planificación. Y justamente yo pienso que en esos quipus están parte de ese conocimiento, de esa forma de transmisión de conocimiento. Otro tercer gran hipótesis, Santi, es el tema de cómo veían ellos la naturaleza, la vida, lo que nosotros ahora llamamos la cosmovisión. Entonces, la interpretación que nosotros hacemos es diferente. Nosotros hacemos eh, manejo de cuencas, gestión integrada de recursos hídricos. Ellos no. Ellos su concepto ha sido crianza del agua. Su concepto ha sido la crianza de los cultivos. Y veían a la naturaleza con respeto. Y por eso le decían la Pachamama, la Mamacocha, ¿no? Porque era parte de esa forma diferente que tenemos nosotros ahora de hacer Exacto, las cosas, ¿no? exacto. ¿No? El Entonces, concepto, y el por concepto que eso, acabas de decir de crianza del agua lo considero fascinante a nivel de poder. Es un concepto que realmente emotiva, es muy emotivo y que creo que puede ser muy transmitible, ¿no? Crianza del agua, es bello y además es real, es tangible, porque en realidad se trata de volver a la cultura ancestral en el sentido de acercamiento a la naturaleza, crianza del agua. Lo encuentro maravilloso. ¿Cómo crees que esto puede, un poco para ir acabando, porque Instagram es bastante drástico a la hora de cortar? Tenemos 60 minutos y no quiero que nos corten de golpe. de Hay acuerdo. una pregunta que han hecho uno de los oyentes que nos están acompañando, es cómo concienciar a las personas, es decir, cómo llegar a la gente. ¿Se ensayado vías de comunicación? ¿Estamos comunicando bien? Los problemas del agua, la transmisión de la cultura del agua, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Qué falta? No, en realidad lo estamos haciendo no tan bien porque falta una mayor comunicación. Definitivamente, mira, estos temas de esta sabiduría, ahora sí, la población los está captando, pero debería ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros nos reconocen por una gastronomía importante, ¿no? La comida de Perú es muy rica, pero yo creo que la comida es la punta del iceberg, Claro. porque abajo está todo ese legado cultural que no lo vemos y que tenemos que evidenciarlo. Lo ideal sería voltear el iceberg y decir, mire, esto es lo que tenemos nosotros como ciencia y tecnología andina, ¿no? Nosotros como ingenieros me dedico solamente a difundir un aspecto de la hidráulica, pero falta la arquitectura, falta la ingeniería, la textilería, la medicina, ¿no? Que son aspectos que se tienen que difundir. O sea, yo creo que ahí la academia juega un rol importante y no lo está haciendo en su real magnitud. Mi universidad, soy egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en buena hora que captó una propuesta que le hice y ahora estamos haciendo un curso de hidráulica inca en la universidad. Pero debería haber el tema inca de la hidráulica, todos los ingenieros que nos dedicamos a la gestión de recursos hídricos tienen que tener un conocimiento de cómo se hizo esto. Santi, si ahora no usamos fierro y cemento, no hacemos proyectos. Cuando en esos años se han hecho grandes obras, ¿no? Con material nativo, con material originario y con ciencia y tecnología propia. Entonces, por ahora, si no le aplicamos al canal la famosa fórmula de Manning, no hacemos diseños, ¿no? Entonces mira, lo que nosotros proponemos es revalorar ese conocimiento ancestral, ponerlo en su lugar, en su sitial que merece. Y con la ciencia y tecnología actual, impulsar nuestro desarrollo. Perfecto. Y aprovecho estos últimos minutos, Santi,
para decirles al mundo nuestro sueño también, porque tú vas a ser mi confesor en esta conversación, ¿no? Y te voy a contar mi sueño, un sueño. Mi sueño es ver ese millón de hectáreas de andenes en producción. Entonces, ahora lo estamos usando, pero lo usamos mal. Lo usamos para sembrar el maíz y la alfalfa, cuando eso debió ser centros importantes de producción. Entonces, tener una política de recuperación de estos sistemas de andenes, invertir la ciencia y tecnología, como lo está haciendo Japón con sus tanadas, ¿no? Donde tiene una política de apoyo al agricultor japonés, con incentivos, con retribuciones, con precios de refugio, ¿no? Nosotros debemos tener una política así, para poner en producción nuestro millón de hectáreas en andenes y ofertarlos al mundo, ¿no? Un Exacto. producto limpio, un producto nativo, un superfood. Cuenta además con la Fundación We Are Water. Estamos vamos a cerrar ya porque no quiero que Instagram nos corte de golpe y no podamos cerrar. Ha sido una charla realmente magnífica. Yo creo que realmente, además, todos los que hemos participado en esta charla sabemos mucho más ahora de gestión del agua, sabemos mucho más del significado de la cultura del agua. Para los objetivos de la Fundación ha sido realmente magnífico poder contar contigo. Por supuesto que estaremos en contacto, por supuesto que vamos a desarrollar esa comunicación que hace falta, esa comunicación que ahora hay aspectos que fallan, pero que entre todos tenemos que lograr que no lo hagan, ¿no? Y que tenemos que lograr que el conocimiento se transmita, que el conocimiento esté y que ir creando esta cultura del agua que ya vaya subiendo la pirámide hacia arriba, ¿no? Ronald, muchísimas gracias por todo. Realmente ha sido una charla magnífica y sencillamente ahí los tienes y esperamos que en el futuro y ojalá podamos, pasar esta pandemia, encontrarnos en Perú, encontrarnos en las zonas maravillosas que has explicado ahora tú de la hidráulica Inca y poder hacer una visita. Aquí, por supuesto, estarás invitado siempre que podamos y para contar con tus conferencias, para contar con tu colaboración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias a todos los amigos que nos siguen. Y por favor, cuando vengan a Perú, visiten Ayacucho. Tiene mucho, mucho que dar, mucho que ofrecer. Muchas gracias. Por supuesto, Muy amable. lo haremos. Gracias, Ronald.